Hoy os voy a hablar de un proyecto muy interesante relacionado con la privacidad blockchain llamado ARPA Chain. Y es que el 15 de julio de 2019 sale al mercado el token ARPA, el token del proyecto ARPA Chain, con un precio inicial de $0,062, 6 centavos de dólar por cada token. Tras casi 2 años manteniéndose por debajo del centavo de dólar, marca su primer máximo el 9 de abril de 2021, superando los 13 centavos de dólar, seguido del 19 de octubre de 2021, cuando consiguió llegar a los $0,17. Y sin dejar que acabase el año, el 12 de noviembre de 2021 tocó el cielo con sus $0,21, siendo estos 21 centavos de dólar su máximo histórico actual. Hablamos de un token que le costó arrancar, pero que en poco tiempo empezó a demostrar su potencial. Un token que si en su primer año de vida hubiésemos invertido con una media de 1 centavo de dólar y hubiésemos vendido en su máximo histórico 2 años después, le hubiésemos podido sacar un rendimiento mínimo de 2100%. Habríamos multiplicado por 21 nuestra inversión inicial en solo 2 años. En este vídeo te voy a contar todo sobre el proyecto ARPA Chain y lo interesante que es tener a esta criptomoneda vigilada a futuro, pero antes, déjame que me presente. Hola emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Reyes Carneiro y hoy os voy a explicar todo lo que necesitáis saber sobre el proyecto cripto ARPA Chain. Recordad que este vídeo no es una recomendación de inversión, solo quiero que aprendáis lo máximo posible sobre los proyectos criptos del momento y que así podáis tener una mejor idea y realizar mejores inversiones. También veremos en qué situación se encuentra actualmente ARPA, cuál es la propuesta de valor de la empresa, qué planes tiene a largo plazo y mucha más información, por lo que necesitarás ver el vídeo hasta el final para no perderte nada. ARPA Chain, con una capitalización de mercado de 47 millones de dólares, se encuentra en el puesto número 403 del ranking global de los proyectos criptos más importantes del mundo. ARPA es uno de los proyectos relacionados con la privacidad y la seguridad blockchain más importantes. Por eso no es de extrañar que la podamos encontrar en los exchanges más grandes a precios muy similares, como por ejemplo en Binance, KuCoin, Coinbase, Huobi, Gate.io, Kraken y muchas más. Tiene un suministro circulante de 1.242 millones de tokens ARPA y un suministro máximo de 2.000 millones de tokens. Su precio hoy está en los $0,037. Y es que existe una pregunta muy importante que todos nos hacemos cuando entramos en el mundo de las cripto. Tenemos tantas criptomonedas con una buena capitalización de mercado que obviamente a ti lo que te interesa responder es la siguiente pregunta. ¿Por qué debería meter mi dinero en este proyecto y no en otro? Pues bien, ahora es cuando te voy a contar el origen de ARPA y qué hace con exactitud para que puedas entender lo interesante que es este proyecto. Proyecto ARPA Chain. ARPA es una solución de capa 2 basada en blockchain que preserva la privacidad, habilitada por computación multipartita criptográfica o también llamada MPC. ARPA habilita criptográficamente contratos inteligentes privados, la protección de privacidad de los datos en uso, así como la fragmentación computacional escalable, ya que la red de computación que está fuera de la cadena es capaz de procesar y almacenar datos a nivel industrial. El MPC permite que un conjunto de partes calculen una función sobre sus entradas mientras las mantienen privadas. La exactitud del cálculo es verificable incluso en condiciones de mayoría maliciosa. El protocolo MPC de ARPA permite que múltiples partes analicen y extraigan fuentes de datos agregadas, al mismo tiempo que garantizan que las fuentes de datos son seguras y privadas. ARPA permite que el intercambio de datos personales sea privado y garantiza la precisión de la potencia de cálculo. El equipo de ARPA tiene como objetivo aislar el uso y la propiedad de los datos, a la vez que permite el alquiler de esos datos, creando así formas para que múltiples entidades colaboren en el análisis de datos y extraigan sinergias, al tiempo que mantienen la entrada de cada parte privada y segura. El token ARPA actualmente se ejecuta en la red de Ethereum, usándose para cubrirse los costos de cómputo, tarifa de usos de datos y modelo, depósito de seguridad y gobernanza comunitaria, donde los desarrolladores pueden crear dApps que preservan la privacidad en cadenas de bloques compatibles con ARPA. La tecnología de ARPA Chain. ARPA pretende mejorar la tecnología blockchain, consiguiendo una exactitud en los cálculos de verificación al mismo tiempo que mantiene las entradas privadas. Para conseguir eso mejorarán los siguientes aspectos. 1. El cálculo de seguridad se realiza de forma segura para que ningún nodo participante se entere de más que de su salida específica. 2. Los cálculos pueden ser auditados públicamente y su exactitud puede ser corroborada. 3. La solución capa 2 combina cálculos seguros y verificables. Los cálculos pesados se realizan fuera de la cadena. Esto hace que su protocolo de cálculo seguro sea adaptable a cualquier red blockchain existente. La extensibilidad de ARPA está diseñada con una solución de capa 2. Las redes en la cadena nunca alcanzarán el límite computacional, por lo tanto pueden mejorar la escalabilidad de computación y transacciones por segundo de cualquier red. Por eso la potencia de cálculo se incrementa de forma lineal a todos los nodos participantes. Y sobre todo tenemos que tener claros los usos más importantes que podemos darle a la red ARPA, que en este caso están relacionados primero con las finanzas, porque ARPA permite a las instituciones financieras buscar listas negras o ejecutar análisis de riesgo general en los navegadores sin revelar su propia información. En segundo lugar, la publicidad, porque con ARPA
Los anunciantes pueden publicar anuncios precisos hacia su público objetivo basados en el comportamiento del usuario sin comprometer su privacidad. Y por último, la cartera de datos personales. Y es que los usuarios pueden gestionar los datos personales sensibles, identificar las políticas de datos y autorizar a los proveedores de servicios información encriptada según su conveniencia. En definitiva, con ARPA conseguimos gestionar con máxima seguridad todo lo relacionado con finanzas, la publicidad, marketing y todo lo que tenga que ver con datos personales tanto privados como de terceros. Futuro de ARPA Chain. ARPA se centrará inicialmente en el desarrollo empresarial y la construcción de comunidades en Asia y en Europa. El enfoque de crecimiento de la comunidad se expandirá gradualmente a otros mercados a medida que el proyecto gane popularidad. Las estrategias actuales del crecimiento comunitario de ARPA son las siguientes. Programas de recompensas de la comunidad internacional para estimular el crecimiento de los usuarios en las redes sociales. También un programa de supernodo global, una construcción de comunidades locales y programas de socios para poder promover ARPA a nivel mundial, a la vez que promoverán la organización y la participación en conferencias, talleres y sobre todo las actualizaciones técnicas y comunitarias quincenales en varios idiomas. Así, las asociaciones con las principales empresas locales y comunidades se centrarán en la tecnología, sobre todo en la implementación de computación para preservar la privacidad, usando una cobertura mediática superior y asociaciones con instituciones de investigación, responsables políticos y grupos de expertos. Estas son algunas de las estrategias de crecimiento de la comunidad ARPA en los próximos años. ¿Es buena inversión ARPA Chain? ARPA nos presenta una muy buena idea en el campo de la tecnología blockchain, con apoyo de sus socios e inversores, y logros notables en muchos aspectos con sus aplicaciones prácticas. ARPA es un proyecto que merece la pena ser revisado y monitoreado como inversión. El equipo de ARPA es muy activo y han anunciado que habrá muchos planes con desarrollos sólidos para la comunidad, los socios y las aplicaciones en el futuro. El token ARPA funciona actualmente en la red de Ethereum, pero no se descarta que en un futuro vayan a migrar a su propia plataforma blockchain buscando una mejora de las comisiones de las transacciones, creando así su propia red blockchain, pero todo esto aún no está confirmado. Bien, os voy a dar mi opinión personal sobre ARPA Chain, pero primero suscríbete a mi canal y recuerda que esto no es una recomendación de inversión. Considero que ARPA es un buen proyecto, pero que por alguna razón no ha terminado de explotar, ya sea por la falta de conocimiento de los holders sobre la existencia de este proyecto o porque existen otros competidores en el mercado. Sea como fuere, la realidad es que ARPA se ve muy afectada por los cambios bruscos y la volatilidad del mercado, teniendo grandes subidas o grandes caídas según lo que le ocurra a Bitcoin. Cosa muy importante que es posible que afecte a la decisión de los holders a la hora de querer invertir en este proyecto. Los que creemos que en algún momento este proyecto puede llegar a aumentar su valor, obteniendo así buenos beneficios, continuaremos apoyándolo, ya que se ha visto en el pasado que es capaz de alcanzar buenas cifras si entras en el momento adecuado y si vendes en el momento acertado. Y tú deberás sacar tus propias conclusiones de si a ti en particular te interesa este proyecto. Espero que con mis palabras haya podido ayudarte un poquito más a aclarar tus dudas. Bien, hemos visto que es el proyecto ARPA Chain y hemos hablado de su importancia como proyecto de privacidad blockchain. Pero el mundo cripto no acaba aquí. Por eso te dejo por aquí una lista de reproducción con todos los proyectos criptos que puedes encontrar en mi canal para que tengas la oportunidad de encontrar el proyecto cripto que más te guste y que aprendas bien de qué trata ese proyecto. También recuerda suscribirte a mi canal para formar parte de la comunidad y no perderte ni uno de los vídeos que voy a subir en las próximas semanas sobre nuevos proyectos cripto. Así que recuerda, suscríbete, visita un nuevo vídeo y cuídate mucho, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!